En este vídeo vamos a trabajar con los logaritmos y cuya representación matemática es la siguiente. Y se lee logaritmo en base a del número n es igual a x. Es decir, x sería el resultado de aplicar el logaritmo en base a del número n. Para resolver un logaritmo siempre debemos hacerlo del siguiente modo. Si cogemos la base y la elevamos al número x, siempre tendremos el valor de n. Esta es la fórmula general. Así, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 4 será igual a 2, ya que si la base 2 la elevo a 2, obtendré el valor de 4. Si probamos otro ejemplo, logaritmo en base 3 de 1 es igual a x, es decir, 3 elevado a x debe ser igual a 1. ¿Qué número debo poner aquí para que elevar 3 a ese número me dé 1? Si resolvemos, la x será 0. Los logaritmos tienen tres propiedades importantes. La primera propiedad me dice que el logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a valer 0, puesto que si elevamos a 0, siempre va a dar 1. Ya que sabemos que cualquier número elevado a 0 es igual a 1. La segunda propiedad me dice que un logaritmo de base a, el número a, siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque sabemos que si la base la elevamos a 1, nos tiene que dar el valor de a. Y a elevado a 1 es a. Por último, debemos saber que no existen los logaritmos de los números negativos. La primera de las operaciones a realizar con logaritmos es la multiplicación. Así, por ejemplo, si tenemos un logaritmo en base a de dos números que se están multiplicando, pueden ser números, pueden ser incógnitas o cualquier cosa que se está multiplicando, podemos descomponerlo como suma de dos logaritmos. Es decir, logaritmo en base a del primer elemento más, damos cuenta que cambiamos el por un más, logaritmo en base a del segundo elemento, en este caso y. De igual modo, puedo hacerlo a la inversa, es decir, si yo tengo logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 4, esto será lo mismo que escribir logaritmo en base 2 de 8 por 4. Es decir, realizamos el mismo proceso que hemos hecho arriba, pero a la inversa. Partimos de una suma de dos elementos en la misma base y lo convertimos en una multiplicación. La segunda operación permitida con los logaritmos es la división. En este caso, si tenemos el logaritmo en base a de dos números cualesquiera, lo podemos convertir en una recta. En este caso, a diferencia de la multiplicación que se convertía en una suma, ponemos el signo menos entre los dos. Pongamos un ejemplo. Logaritmo en base 5 de 7 partido de 2 será lo mismo que logaritmo en base 5 de 7 menos logaritmo en base 5 de 2. La tercera de las operaciones es la potencia de un logaritmo. Si nos fijamos, cuando tenemos el logaritmo en base a de un número y ese número está elevado a un exponente cualquiera, podemos resolverlo bajando el exponente y poniéndolo delante del logaritmo en forma de multiplicación. Aquí vemos como el logaritmo de a de x elevado a b se convierte en b por el logaritmo de a de x, logaritmo en base de a de x. Esta propiedad es importante. Supongamos que tenemos que resolver este ejercicio y decimos logaritmo en base 2 de 8, ¿vale? Y no podemos utilizar la calculadora para utilizarlo, no tenemos una calculadora cerca. Haciendo uso de las potencias podemos resolverlo. ¿Cómo? Pues voy a descomponer el 8 en forma de una potencia, es decir, que esto es lo mismo que logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3. Ahora que lo tengo en forma de potencia, puedo aplicar la propiedad anterior, es decir, el exponente, bajarlo multiplicando, con lo cual me quedaría 3 por logaritmo en base 2 de 2. Y esto, logaritmo en base 2 de 2, por la propiedad que hemos visto anteriormente, es igual a 1. Por tanto, me queda 3 por 1 igual a 3. Con lo cual puedo resolver el logaritmo sin utilizar la calculadora. La última de las propiedades es el cambio de base de los logaritmos.
Como hemos dicho, los logaritmos pueden tener cualquier base, sea la base 2, 3, 4, 5, 10, 1000, la que nosotros queramos, y a veces puede ser necesario realizar un cambio de base. Para ello utilizaremos la siguiente fórmula. Logaritmo en base a de x sería igual al logaritmo en base b de x partido del logaritmo en base b de a. Pongamos un ejemplo para verlo más claro. Imaginemos que tenemos el logaritmo en base 3 de 8 y lo quiero pasar a base 2. Pues lo que haremos será aplicar la fórmula, pondremos logaritmo y logaritmo, y como lo quiero pasar a base 2, ponemos el 2 en la parte inferior. ¿Vale? Ahora aquí tendríamos que poner lo que corresponde con la x, que sería el 8, y en el otro pondríamos la base, que es el 3. Aquí podríamos resolver con la calculadora si lo necesitáramos para obtener el número final.